Esta noche, una entrevista de primer nivel. No te pierdas una conversación con la candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mónica Huicho. Además, ¿puede la videovigilancia hacer realmente más seguros los espacios públicos para las mujeres? Eduardo Santillán, nuestro especialista en temas de justicia, nos lo explica. En Tiempo de Mujeres llegamos todas. ¡Comenzamos! En México, las mujeres que buscan justicia siguen enfrentando un camino cuesta arriba, estereotipos, revictimización y un sistema que en muchos casos no entiende ni atiende sus realidades. No basta con leyes bien escritas, si en la práctica siguen prevaleciendo la indiferencia y la impunidad. La batalla ha sido larga, pero hay avances. La perspectiva de género ya es un principio reconocido en tribunales y en la impartición de justicia. Ministras, juezas, magistradas y abogadas han impulsado cambios clave para que los derechos de las mujeres no sean solo letra muerta en la ley. Hoy, hablar de justicia con perspectiva de género es hablar de un derecho y no de una concesión. Se trata de reconocer que las mujeres han sido históricamente relegadas y garantizar que cuando una de nosotras acuda a los tribunales, sea escuchada, protegida y tratada con la dignidad que la justicia exige. Eduardo Santillán, nuestro especialista en justicia con perspectiva de género. Bienvenido. Como siempre, un gusto estar contigo, Claudia. Eduardo, muchas gracias. Pues vamos a platicar de un tema que es muy interesante, que es la videovigilancia. ¿Puede realmente ayudarnos a disminuir la violencia en los espacios públicos? Mira, sin lugar a dudas, este es uno de los principales instrumentos que tienen hoy las ciudades y en materia de seguridad ciudadana, que implica el hecho de que una cámara puede llegar a sustituir hasta a 6, 8 o 10 elementos de seguridad ciudadana, que significa que todo el tiempo puede estar vigilada una ciudad. Para que te des una idea, la Ciudad de México tiene aproximadamente 110,000 cámaras de videovigilancia públicas. Y prácticamente en este año se llegará a una meta de 150,000 cámaras de videovigilancia en la Ciudad de México. ¿Esto qué significa? Que hay cámaras en el sistema de transporte público, en el metro, en el metrobús, que prácticamente toda la ciudad está vigilada. ¿Esto qué efecto tiene? Pues sin lugar a dudas un efecto muy importante, porque permite en los casos en que se requiere identificar cuál es el trayecto de una persona o de un vehículo, y ha sido determinante para poder ubicar a personas y de manera muy especial a mujeres. Ha habido ya algunos casos en donde desaparece una menor de edad, por ejemplo, y el seguimiento de las cámaras de vigilancia lo que permite es identificar cuándo salió de su casa, hacia dónde se trasladó, qué transporte utilizó, y así ha sido posible localizar a menores de edad. En Hidalgo, tú recordarás algún caso en donde se identificó qué autobús tomó, con qué personas, pero no solamente en esos casos, sino también en el tema de los abusos sexuales en el sistema de transporte colectivo, de tal suerte que la cámara permite grabar, permite identificar cuando una mujer es objeto de una agresión, cuando en el caso de robos a mujeres, cuando una motocicleta se acerca, en qué momento se puede identificar al agresor. Esto, además de la ciudad, tiene un reto muy importante, que será ir conectando los sistemas de videovigilancia privados, lo que sin lugar a dudas pues, puede generar un esquema muy amplio de protección hacia las mujeres. Eduardo, ¿cómo seguir avanzando para que la implementación de estos sistemas beneficie cada vez a más personas? Sabemos que obviamente a nivel legislativo se tendrán que reformar
y ciertas leyes, pero también la implementación es importante. Tú has sido alcalde aquí en la Ciudad de México, también has sido parte de la Presidencia de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. ¿Cuáles son estas tareas, estos retos para continuar avanzando? Pues mira, sin lugar a dudas es poder homologar y tener un sistema nacional de videocámaras que nos permita poder garantizar de mejor manera la seguridad, principalmente en las ciudades, en donde es mucho más fácil poder implementar un sistema de cámaras. A mí me parece que es muy importante homologar, sobre todo en las capitales del país, en las principales ciudades del país, poder homologar estos sistemas. Incluso, bueno, pues se plantean ahí algunos temas que generan debate, como pueden ser el caso de la lectura de rostros, que ya las nuevas tecnologías permiten precisamente esta circunstancia. Me parece que hoy el sistema de transporte prácticamente en todo el país debe de ir de la mano con los sistemas de videovigilancia. Este es otro de los temas en los que tenemos que avanzar de manera importante y sobre todo el que se utilice tanto de manera preventiva para inhibir y esto es parte fundamental de los senderos seguros para las mujeres. Una vía, un camino que es utilizado por mujeres, que está iluminado y que está videovigilado, es un lugar más seguro. Eduardo, muchas gracias, como siempre, por tu participación. Muchas gracias. No te vayas. Después del corte conversaremos con la candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mónica Huicho. El juzgar con perspectiva de género es una metodología que hemos impulsado mayoritariamente las mujeres que hemos formado parte de la impartición de justicia y que somos pocas. Mónica Huicho es originaria de Culiacán, Sinaloa. Egresada de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, donde obtuvo el título de Derecho con mención honorífica. Tiene una maestría en Derecho Público y cuenta con estudios doctorales en Derecho Constitucional Económico. En la Administración de Justicia y Administración Pública, ha sido magistrada en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos de este tribunal desde el año 2015. Mónica Huicho, candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenida a un programa de Mujeres para Mujeres. Muchísimas gracias por el espacio, Claudia Ivette, y contenta de estar aquí compartiendo con tu audiencia. Pues vamos a platicar de tu trayectoria, de tus planes, de todo el trabajo que has hecho a lo largo de estos años en favor también de las mujeres. Pero primero platícanos, Mónica, ¿cómo ves este país con una mujer presidenta, gobernadoras, con legisladoras, presidentas municipales? Estamos viviendo una realidad que no se creía que iba a llegar. ¿Qué piensas? No, bueno, yo muy satisfecha de que ya logremos en nuestro país contar con una presidenta de la República, por ejemplo. Y sabemos que en esta lucha, pues hemos trabajado, sí, nosotras que ahora nos vemos seguido, cotidianamente, pero que detrás de nosotras estuvieron nuestras madres y nuestras abuelas y muchas mujeres durante siglos, ¿no? Hasta lograr estos objetivos realizados y contar con una presidenta, pues como ella lo viene señalando, es un logro en el que ha llegado ella, pero llegamos todas. Y esto enseña y educa muchísimo. Es un gran factor de cambio cultural. Ahora estamos viviendo una realidad muy diferente porque hace poco más de 70 años las mujeres ni siquiera podíamos acudir a las urnas, no se podía participar en procesos de elección popular y por lo tanto en la toma de decisiones del país. ¿Qué piensas sobre todas estas adversidades y esta lucha histórica de las mujeres? Bueno, sabemos que hay una historia que no podemos negar, pero que desafortunadamente, si nosotras no entramos al trabajo conjunto y nos unimos, pues es difícil, ¿verdad?, superar estas adversidades. Durante muchísimos años ha habido esfuerzos de grandes mujeres en grandes
convenciones que se van manifestando en la vida de los países y que han marcado una gran diferencia. En nuestro país tuvimos un ejercicio muy importante, a mí me parece destacado, el del cambio constitucional en 1974, cuando se introdujo la igualdad entre el hombre y la mujer a nivel constitucional. Y esto pues tenía mucho sentido con este compromiso mundial de nuestro país, porque íbamos a ser la sede de la Convención Internacional de la Mujer en México. Entonces teníamos que demostrar que algo se había hecho. Me parece que ese punto es un elemento emblemático que impulsó grandes transformaciones en México, sobre todo de tipo formal. Una vez que está ahí puesto en la ley la igualdad entre el hombre y la mujer, pues se derivaron otros cambios, otras evoluciones que han permitido llegar hasta hoy y contar con, por ejemplo, la igualdad paritaria, es esta reforma reciente de igualdad en todo, en la que ya teníamos legisladoras y legisladores integrando las cámaras al 50% y que ahora también es un ejemplo para la impartición de justicia y que se ha elevado a rango constitucional en esta iniciativa reciente de la presidenta Claudia Sheinbaum, que trata de eliminar las brechas salariales, incluso con repercusiones importantísimas en el campo de la vida de las familias para la igualdad de ingresos entre el hombre y la mujer. Entonces, es importante ir superando esas adversidades, porque luego hay estos alicientes de logro y de realidad, de realización de esfuerzos. Para llegar a esta realidad, Mónica, que estamos viviendo y que están disfrutando las nuevas generaciones, hay mucho trabajo de por medio y es la historia de muchas mujeres como tú que se han construido a partir del estudio, a partir de la profesionalización. Sabemos que tú eres abogada, tienes una maestría, tienes un doctorado, pero además has sido reconocida con menciones honoríficas a lo largo de tu trayectoria académica y también te has dedicado precisamente a buscar la justicia. Platícanos un poco de esta historia de vida, de esta historia que también no ha estado exenta de adversidades, por supuesto, como los han tenido muchas mujeres que a lo largo de su vida han intentado destacar y lo han logrado. Muchísimas gracias. Pues es bien difícil contestar esta pregunta, porque si le preguntas a mi familia, te van a decir que yo he sido una niña traviesa, ¿no? Si les preguntas a mis compañeros de escuela, te van a decir que era súper inquieta, ¿no? O a mis compañeros de trabajo, te van cambiando como la óptica, pero en lo personal creo que esta lucha empieza desde la formación cultural en mi familia, una familia que nos educó de forma igualitaria en Sinaloa. Yo soy culichi, nacida en Culiacán, con mucho orgullo, y en una atmósfera de igualdad entre las niñas y los niños en mi familia, ¿no? Entonces eso nos impulsó siempre a mis hermanos tener como un equilibrio en los derechos y en las obligaciones. Entonces, a mí me invitaba siempre a destacar como esta calidad de iguales en todos los sitios en los que hemos andado, y me parece que es una lucha que me ha motivado siempre a dar lo mejor de mí, porque con el tránsito de los años te das cuenta que a veces esto que podría ser muy natural en el seno familiar, en otros sitios era algo como, más bien como un privilegio, el privilegio de gozar de derechos iguales y de tratos iguales. Entonces, ante esta circunstancia, me percataba de que había muchas injusticias, y más bien ha sido la injusticia la que me ha llamado a levantarme, a tomar acción escolar, profesional, y ahora en el ámbito de impartición de justicia, que no ha sido la excepción. Porque además es muy importante hablar de justicia con perspectiva de género. El hablar de justicia con perspectiva de género a veces es complicado, porque sabemos la historia de la Suprema Corte, por ejemplo, donde ha habido 500 ministros y solo 15 mujeres ministras. Entonces, ¿cómo hablar
de paridad, cómo hablar de esta evolución a la justicia con perspectiva de género que sabemos que tú has defendido y que has sido pionera. Sí, pues nos ha tocado esta gran oportunidad a lo largo de 200 años de la Corte. Contar con solo 15 ministras, pues es muy poco. Pero ya llegamos al momento del aceleramiento y esto se convierte en una realidad alcanzable. Al principio no fue fácil. Cuando yo asumo el cargo de magistrada federal, hace aproximadamente 10 años, me incorporo a un tribunal en el que el pleno es así un aro grande, integrado por 25 personas, de las cuales 21 eran varones y solamente 4 mujeres. Entonces, me parecía como que muy poco representativo de nuestra realidad social y llegamos allí pues impulsando cambios, ¿no? Cambios difíciles, luchar contracorriente y sobre todo cuando veíamos de alguna forma en que no solo era la integración del pleno o del tribunal en sí mismo lo que no estaba equilibrado, sino también un poco la perspectiva de cómo resolver los casos específicos de muchas mujeres trabajadoras que en ese momento estaban reclamando un despido injustificado, por ejemplo, por razones de embarazo, sin ninguna otra causa aparente, solamente por el hecho de estar embarazada. Y nos encontrábamos con que legalmente era complicado concederles la razón si no juzgábamos con perspectiva de género, porque a veces había elementos formales que no necesariamente con el contenido legal te arrojaban un resultado justo. Entonces, esto es la perspectiva de género, traer a la ecuación visibilización de discriminaciones, por ejemplo, que nos favorece ya el cambio constitucional cuando está prohibida la discriminación por razón de sexo o cualquier otra condición, como son la salud, que es el caso de la mujer embarazada, género, origen nacional, origen étnico, etcétera, ¿no? Entonces, el juzgar con perspectiva de género es una metodología que hemos impulsado mayoritariamente las mujeres que hemos formado parte de la impartición de justicia y que somos pocas. En esta época que te cuento, en el 2010, 2011, creo que la representación de mujeres en puestos de juezas, magistradas o ministras era mínimo. En este tribunal, el mío, que es en materia laboral, por cierto, era alrededor del 10% de mujeres, ¿no? Entonces iba aumentando poco a poco, pero ahora pues ya tenemos un mandato constitucional hacia la integración paritaria en el sector público. En el sector privado, en las empresas, todavía hay una gran deuda en la integración de los consejos. Y el número, la representación varía, pero se habla de un 6% de consejeras en las mesas directivas de las empresas. Es muy poco todavía. ¿Qué mensaje le mandas a todas estas mujeres que nos están viendo? Sobre todo tú en esta carrera del derecho, en esta carrera judicial, bueno, también, ¿qué mensaje le mandas a todas estas mujeres que de repente enfrentan barreras, que muchas veces escuchan el clásico no se puede, las mujeres no pueden llegar, las mujeres no van a lograr puestos de decisión o puestos en los que puedan beneficiar a 67 millones de mujeres que están esperando que haya una justicia más expedita, más pronta? ¿Qué mensaje de empoderamiento le mandas a todas estas mujeres que te escuchan y que ven en tu historia la posibilidad de cumplir también sus sueños, sus objetivos, sus metas? Claro, claro. En principio, pues no decepcionarse y que todo cambia. Finalmente tenemos circunstancias a veces adversas que nos generan experiencias no muy positivas, pero no hay que desanimarse. Creo que hay que siempre luchar, continuar con mucho ánimo y generar, aunque no haya alrededor confianza en nosotras, generar autoconfianza.
y seguir apoyándonos en estas grandes redes de mujeres, porque este es un gran beneficio que se ha creado a partir de estos movimientos de lucha en el que las mujeres nos hemos apoyado unas a otras. Ahora encontramos una escena donde tenemos mujeres que salen a sus trabajos a cumplir con sus responsabilidades, tienen también la responsabilidad de la carga doméstica, del cuidado de sus hijos o el cuidado de sus padres, y siempre te ayuda una amiga, una compañera, una colega, etcétera, y estas redes de apoyo son muy importantes. Me da mucho gusto poder decir que ha ido cambiando este concepto, porque tiempo atrás, hace algunos años, yo estuve fuera, viviendo algunos años fuera de México, regreso y me encuentro como un eco de, es que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Yo decía, ¿pero por qué? Si normalmente hay una reacción de ayuda y de solidaridad, y lo he constatado. Me parece que eran de esas frases que ya no tienen cabida, porque si a alguien le ocurrió una experiencia de ese tipo, pues debo decir con mucho orgullo que las mujeres hemos aprendido a trabajar con mujeres y ayudarnos entre nosotras, a ser más fuertes y pues sobre todo a superar esas barreras y esas adversidades. Somos muchas, estamos muy preparadas y somos solidarias. Entonces creo que estos valores se tienen que seguir reforzando, pero nunca olviden la autoconfianza. No pasa nada si hay circunstancias alrededor no muy favorecedoras. Ustedes no pierdan el ánimo, nunca. Mónica, sabemos que tú has defendido la justicia para ellas, para las mujeres, que tienes una agenda muy amplia. Para ir cerrando esta conversación, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué mensaje le quieres dar a nuestra audiencia, sobre todo en favor de las mujeres, pero también de todo este trabajo que tienes por delante? Claro que se han logrado muchísimas cosas, que ya contamos con grandes ejemplos de estos ejercicios exitosos en el que las mujeres han salido a manifestar sus derechos y los hacen realidad. Contamos en México ya con la primer presidenta. Esto es un dato histórico muy relevante y así empezábamos nuestra conversación. Creo que el ejemplo hace mucho más que es pocas palabras, ¿no? O que muchas palabras. Entonces, tener una mujer presidenta en nuestro país acelerará el cambio cultural. Hemos estado trabajando con muchas técnicas de instituciones, de prácticas en las organizaciones, en la sociedad civil, para contrarrestar el sistema patriarcal adverso, muy adverso, el machismo, así comúnmente señalado. Y creo que estas mujeres que ahora encabezan grandes responsabilidades nos ayudarán a acelerar la conciencia social de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Hemos logrado mucho, pero aún hace falta mucho por hacer, y en esto estamos involucrados todas y todos, ¿no? Porque la igualdad de derechos y el acceso a los derechos de forma igualitaria, pues es un derecho humano, y estamos hablando de la dignidad y el respeto de las personas, todas y todos por igual, y no vamos a dejar a nadie atrás. Por eso estamos muy comprometidos para dar esta justicia que el pueblo quiere, y nos hemos esforzado para crear estas metodologías que tú señalabas y que nos han dado unos casos emblemáticos replicables para otros colectivos, no solo para el de mujeres, sino otros en condiciones de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, las adultas mayores, las personas de origen étnico, las personas con orientación sexual distinta de distintas comunidades LGTBI+. Nadie puede ser discriminado en nuestro país, ya está en la Constitución. Ahora practiquémoslo en una atmósfera de respeto y nadie puede violar sus derechos. Así es que ahí estamos siempre comprometidos en esta lucha común. Mónica, Mónica Huicho, candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias por esta conversación, por compartirnos tu visión, tu perspectiva
¿Algo más que quieras agregar para concluir esta charla entre mujeres? Pues nada más agradecer la bondad que has tenido de invitarme a compartir con tu público que está siempre tan atento, y pues destacar que estoy muy orgullosa de las mexicanas que han hecho esto posible y que cuenten conmigo siempre desde la trinchera en que nos encontremos. Muchas gracias. Estaremos muy pendientes de tu trabajo y estaremos también encantados de continuar la conversación. Muchas gracias. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche. Hasta la próxima.